La verdad es que era lindo oírlo, que seríamos cada vez más inteligentes. Y lo cierto es que era así. Las mediciones indicaban que la inteligencia aumentaba año tras año, década tras década. Pero ¿no es cierto que todo tiene un fin? En algunas áreas funcionales estamos empeorando. Hace años que no entrenamos nuestro cerebro de forma óptima. Al parecer, no podíamos avanzar eternamente. ¿Será que ya pasamos nuestro apogeo? Efectivamente, nos estamos volviendo más tontos. Los mayores siempre han dicho que la juventud se está idiotizando. ¿Y si fuera cierto? Empecemos con el siguiente dato. La estupidez no se puede medir. Dame esa pluma. La inteligencia, por el contrario, sí. Un ejercicio clásico de inteligencia. -3, +2, -3, +2, -3, +2, 5. 3, 2. 5. El que domina las series numéricas suma puntos en el test. Sin embargo, no es un rasgo exclusivo del ser humano. Siempre creemos que somos los reyes de la creación, seres superinteligentes. Pero no debemos olvidar que, en el curso de la evolución, no representamos ni un simple instante. En determinadas pruebas, nuestro desempeño es peor incluso que el de un chimpancé. Ahí se nota cuán limitada es nuestra memoria de trabajo. Una persona adulta apenas logra recordar correctamente la posición y el orden de más de 3 números en un lapso breve. Ese joven chimpancé lo logra con los ojos cerrados. Perdemos ante un chimpancé en una prueba numérica, pero a la vez desarrollamos tecnologías complejas. Suena extraño, pero ¿y si estuviera relacionado? ¿Y si perdemos capacidad cerebral justamente porque inventamos tanto? ¿Quién recuerda todavía números de teléfono o sigue viajando sin GPS? ¿La inteligencia artificial piensa demasiado por nosotros? Para saber si el Homo sapiens está en decadencia, primero tenemos que aclarar lo básico. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es sobre todo la capacidad de pensar con lógica y razonar. Tiene que ver con habilidades cognitivas y con pensar desde otra perspectiva. En definitiva, se trata de la capacidad de nuestro cerebro para resolver problemas que después se mide en los test de inteligencia. Esa es una definición subordinada de inteligencia un tanto académica. Concretamente, el rendimiento en un test de cociente intelectual y un test de inteligencia. El primer test moderno de inteligencia lo desarrolló el francés Alfred Binet. Corría el año 1904. Al principio, el objetivo no era encontrar a los más inteligentes, sino a los más tontos. Por mucho que los maestros se esforzaran, algunos niños no aprendían a leer, escribir ni hacer cuentas en el plazo previsto. También querían desarrollar pruebas de inteligencia para ver quiénes necesitaban educación especial. Al principio de la Primera Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos usó las pruebas para encontrar oficiales adecuados. Pero también hubo fines más siniestros. Con los tests de inteligencia se buscaba eliminar genes supuestamente débiles. Los nacionalsocialistas hablaban de higiene racial. A veces visitaban culturas tradicionales de África con pruebas de inteligencia y, si no sabían hacerlo bien porque nunca habían visto un círculo ni un cuadrado representados así, los consideraban tontos. Hoy las universidades y las escuelas secundarias de élite preseleccionan a los aspirantes con pruebas de inteligencia.
En los juicios penales, un CI muy bajo puede ser un atenuante. Las pruebas también se usan en psicoterapia, por ejemplo, para ver el potencial de desarrollo de niños y jóvenes. El sonido es a la música lo que... Un test de inteligencia no se basa solo en números. Yo diría que es C, el idioma. El sonido es a la música lo que la palabra al idioma. Los ejercicios pueden ser de tipo lingüístico, es decir, juzgar la similitud entre palabras, por ejemplo. Pueden ser ejercicios numéricos y también los hay con figuras. Hay que doblar o girar objetos mentalmente. Es decir, son actividades que, en cierto modo, intentan dividir nuestro pensamiento en átomos. Mediante las pruebas se expresa la inteligencia en un valor numérico o cociente intelectual, abreviado CI, así que parece que sí se puede medir, pero hay críticas. Con estas pruebas no se pueden medir otras habilidades que también son muy importantes para nosotros, como las habilidades sociales, las emocionales, u orientarse en la estepa, por ejemplo. Es decir, una crítica es, justamente, la comparabilidad entre diferentes culturas. Una segunda crítica es que no mide un aspecto muy importante, a saber, el poder hallar una nueva solución ante una nueva situación, lo que llamamos creatividad. En definitiva, lo que entendemos por inteligencia es cuestión de terminología. Estoy muy a favor de la definición estricta de las cosas en la ciencia. Si se puede aislar la inteligencia cognitiva, y se puede, no hay que sobrecargar el concepto de inteligencia con cosas que no tienen nada que ver. Concentrémonos en la inteligencia cognitiva, la que se mide principalmente en los tests de CI. Curiosamente se distribuye en la población, igual que, por ejemplo, la altura. Distribución normal significa que los valores medidos se distribuyen así, muchos en el medio, menos en los extremos. Se la denomina campana de Gauss. Para un CI por encima de 130, se considera que la persona es superdotada. Por debajo de 70 se considera que tiene problemas de aprendizaje. Esto se aplica al 2% de la población respectivamente. ¿Cómo han cambiado esos valores con el correr del tiempo? Un investigador se pasó la vida estudiando eso. James Flynn recogió millones de resultados de pruebas de CI de muchos países y los analizó durante décadas hasta que, en 1984, constató que la humanidad es cada vez más inteligente. Constató que, a partir de 1930, cada 10 años el cociente intelectual subía unos 4 puntos. A eso se lo llama efecto Flynn. El efecto Flynn. Según este, una persona de inteligencia media en 1984 habría tenido un CI de superdotada a principios de siglo. ¿Por qué aumentó? La genética humana no ha cambiado. No ganamos genes de inteligencia en los últimos 1000 o incluso 10.000 años. ¿Qué pasó para que el valor subiera sin cesar en unas cuantas décadas? Tenemos una mejor alimentación, mejor asistencia médica. También tenemos una educación más amplia. No olvidemos que la educación se ha desarrollado en su forma actual en los últimos 60 años. Aprender a leer, escribir y hacer cálculos de forma más o menos exigente ayuda a desarrollar plenamente el potencial de inteligencia. Gracias a la educación, la medicina y la alimentación somos más inteligentes, pero hay otra razón, nuestro mundo laboral. A principios del siglo XX, casi la mitad de la población trabajaba en la agricultura. Tenían que resolver problemas concretos. Apenas se entrenaba el pensamiento abstracto. Los investigadores preguntaban a los campesinos, por ejemplo, ¿qué tienen en común un pez y un cuervo? Nosotros diríamos que ambos son animales, pero los campesinos respondían, nada, puedo comer un pescado, pero no un cuervo. Lo relacionaban todo con su mundo concreto y casi no podían abstraer. A lo largo del siglo XX, nuestro entorno cotidiano fue convirtiéndose en un mundo en el que aprendimos a pensar cada vez más hipotéticamente.
La mayoría de la gente ya no necesita pescar, pero sí tiene que ser hábil con los números y las letras. Cada vez más gente vive en ciudades con vínculos sociales más complejos y más aplicaciones técnicas, es decir, que se le exige más a nuestro cerebro. Se puede demostrar que, en la infancia y la adolescencia, cuanto más se exige el cerebro, más conexiones surgen. Hay más enlaces sinápticos que constituyen la capacidad de cálculo del cerebro. Y sabemos que, cuanto más se usa el cerebro, más rápido es. La humanidad se hallaba embarcada en un viaje a nuevas esferas de inteligencia. Era necesario recalibrar los tests cada pocos años. Entonces llegó el año 2004. Investigadores noruegos descubrieron que el efecto Flynn había desaparecido. Desde mediados de los 90, los valores del cociente intelectual habían descendido levemente. Un escándalo. Desde entonces, los investigadores buscan las razones. Una tarea compleja, porque cada motivo que se postula pone en tela de juicio nuestra evolución como sociedad. En 2016, el psicólogo alemán Heiner Rindermann hizo una encuesta entre los científicos internacionales sobre las causas de los valores decrecientes de CI. Algunos investigadores sospechaban que los inmigrantes disminuían los valores de CI. Otros conjeturaron que las personas inteligentes tienen menos hijos que las tontas, algo que recordaba a la teoría nazi de los genes malos. Si uno de mis alumnos escribe en un examen que el 80% de la inteligencia se hereda y el 20% son causas ambientales, no aprueba. Se supone que miles de variaciones genéticas distribuidas por todo el genoma contribuyen a la inteligencia de alguien que, en realidad, ha tenido buenas oportunidades de desarrollarla. La hipótesis de la inteligencia heredada supone un cierto alivio, porque lo que se recibe de los padres se ve como una lotería. En 2018, un estudio noruego demostró que la migración no incide en la caída del cociente intelectual, porque los valores disminuyen dentro de la familia, por ejemplo, de padre a hijo o entre hermanos mayores y menores. Otros estudios demuestran que el acervo génico no tiene la culpa de nuestra estupidez. ¿Qué puede ser entonces? Creo que los productos químicos son el factor principal. Las cifras de la ONU muestran que la producción de productos químicos se ha multiplicado 300 veces desde 1970. Están en todas partes, en el suelo, en el agua, en los alimentos, en el aire. Sobre todo, en los envases de plástico o en los cosméticos. Yo nunca uso cosméticos. Según la tesis, los llamados interruptores endocrinos presentes en muchas sustancias químicas alteran el equilibrio hormonal y son responsables de que cada vez haya más gente con cáncer, diabetes y demás. Pero un órgano en particular es el más afectado, la tiroides. Hay pruebas epidemiológicas y experimentales que demuestran que la hormona tiroidea es necesaria para el desarrollo del cerebro. Sin la hormona tiroidea, el cerebro es menos eficaz. Así que no solo estamos deteriorando el planeta, sino también nuestra inteligencia. La contaminación aumenta. Mercurio en el pescado, perfluorados, plásticos, bisfenol A, etc. El aumento es exponencial. El daño de los interruptores endocrinos es indiscutible. Lo discutible es cuánto influye en la inteligencia. Esas cosas pueden afectar mucho la inteligencia, pero si realmente afecta a la gente de clase media que vive en un entorno saludable y cómo impacta en ellos, es otra cuestión. En la neurociencia hay otra tesis extendida para el descenso de los valores de CI.
Sabemos por experimentos psicológicos que el ser humano puede procesar entre 11 y 60 bits por segundo. Sin embargo, a nuestro cerebro entran 11 millones de bits por segundo. De acuerdo, pero en el pasado nuestros cerebros tampoco podían procesar más estímulos. ¿Por qué nos volvemos más tontos recién ahora? Es un problema de estos tiempos. Hay un aumento lineal de información interesante que se divulga en el mundo virtual, pero también hay un aumento exponencial de basura. Y la basura es el problema. Si ya no es capaz de prestar atención a determinados estímulos porque ha perdido esa habilidad, tampoco será capaz de resolver con eficiencia tareas como las de los tests de inteligencia. Eso lo han corroborado gran variedad de estudios. Uno muy sorprendente se hizo con estudiantes de Stanford, es decir, con algunos de los mejores estudiantes de Estados Unidos. Se dividió a 500 estudiantes en 3 grupos para un test de inteligencia. Al primer grupo le quitaron los celulares. El segundo grupo solo tuvo que apagarlos. Al tercer grupo se le permitió tenerlos encendidos. El último obtuvo el peor resultado, y el que tenía los móviles apagados tuvo un desempeño mucho peor que el que no los llevaba consigo. Así que nos estamos idiotizando porque los nuevos medios nos distraen demasiado. ¿No es un relato viejo el de que las nuevas tecnologías nos perjudican? Cuando se inventó la escritura, se temió que se deteriorase la memoria porque podíamos escribirlo todo. Pero ¿qué sería de nosotros y dónde estaríamos sin los inventos? Desde que el ser humano inventa tecnología, siempre ha intentado deshacerse de ciertas tareas. Primero, intentamos facilitarnos la labranza. Después llegó la imprenta y dejamos de copiar todos los libros a mano. Ahora no necesitamos conocer el camino para ir de un lugar a otro, sino que nos hacemos guiar. La orientación espacial empeora mucho porque ya no se la necesita. Tenemos un historial de navegación en el celular. Puede que la orientación espacial empeore, pero ¿perjudica a nuestro cerebro que usemos GPS o buscadores? Si no aplicamos las cosas una y otra vez, en algún momento las conexiones en el cerebro se aflojan, podemos imaginarlo así. Y el aprendizaje consiste en establecer conexiones entre estímulos y reacciones que antes no existían. Un estímulo llama a otro, un determinado comportamiento activa nuevos estímulos. Eso es el aprendizaje. Y si dejo de hacerlo, se pierde. Pero entonces, al perder algún que otro punto en el test de inteligencia, ¿no nos estamos adaptando a nuestro entorno? Con la invención de la electricidad, nos olvidamos de cómo hacer fuego. ¿Y qué? Perdemos habilidades y hacemos lugar para cosas nuevas. Efectivamente, la gente dice, es genial, los niños y jóvenes deben saber menos. Pueden ser más creativos e innovadores porque el disco duro del cerebro lo llenan de otro modo. Pero eso implica un error de pensamiento neurobiológico fundamental, porque no tenemos un disco duro. Cuando aprendemos algo nuevo, cambian el hardware y el software del cerebro. Las conexiones entre las neuronas cambian funcionalmente, el cerebro cambia estructuralmente. Es decir, que percibimos el mundo de otra forma. Tome a alguien que haya estudiado botánica y recorra el paisaje con él. Verá más hierbas y árboles distintos y las relaciones entre ellos que alguien que no sabe. Es decir, que el argumento decisivo de por qué necesitamos saber mucho es porque así percibimos el mundo de forma más diferenciada. Pensamos y actuamos de forma más diferenciada cuando sabemos mucho. Y por cierto, eso nos ayuda a interactuar con los motores de búsqueda porque podemos hacer preguntas más precisas. Y creíamos que ya nunca tendríamos que volver a aprender cosas de memoria. Si fuera maestra de lengua, mis alumnos tendrían que leer esos tomos sin un solo dibujo para no perder esa habilidad. Si fuera maestra de geografía, pondría mucho énfasis en que supieran leer mapas.
Creo que sigue siendo importante que, aunque haya aparatos de navegación que nos lleven de un lado a otro, tengamos una idea aproximada de cómo está estructurado el mundo, qué continentes hay, qué países hay y cómo se relacionan entre sí geográficamente. Y, además, aprender cómo se usan los dispositivos de navegación. Es como con la calculadora. La manejamos de forma bien rutinaria, pero hasta el séptimo curso hay que aprender a calcular de cabeza. No se trata de volver a los tiempos en que se memorizaba por el simple hecho de saber las cosas de memoria, sino de colocar puntos de referencia cognitivos en nuestro cerebro que podamos tomar como base para descifrar el mundo. La profundidad es más importante que la extensión. Ahora escuchamos música que solo dura 2 minutos. Creo que el promedio de escucha en Spotify es de 1,5 minutos. Las oraciones que leemos casi no tienen subordinadas, cada vez son más cortas. Nuestro vocabulario es cada vez más acotado. Todo es demasiado rápido. Tenemos que profundizar más. Pero, ¿cómo hacerlo? No podemos retroceder en el tiempo. Probablemente tendremos que hacer una suerte de malabarismo para usar las nuevas técnicas de manera que no se pierdan ciertas habilidades. Para mí, lo fundamental es mejorar nuestra autodisciplina. Básicamente, tenemos que ejercitar el lóbulo frontal, que es el responsable de todas estas habilidades. Debemos ejercitarlo más a menudo de lo que lo hacemos ahora. ¿Quién no quisiera un lóbulo frontal en excelente forma? Suena abstracto, pero existen ejercicios para entrenarlo y no son tan difíciles. La concentración se entrena cuando meditamos, por ejemplo. Una forma sencilla que toma 10 minutos y que puede integrarse en lo cotidiano es poner un despertador y durante 5 minutos intentar desconectarse de todo lo que hay en el mundo exterior. Cerrar los ojos y limitarse a ver lo que pasa en el cuerpo. Siento los latidos de mi corazón. ¿Cómo es mi respiración? ¿Cómo están mis músculos? ¿Puedo sentir las piernas? ¿Las pantorrillas están tensas o no? A los 5 minutos suena la alarma, la apago, abro los ojos y hago lo opuesto. Durante 5 minutos observo lo que sucede a mi alrededor, pero intento apartar todos los pensamientos que me distraen. Es un buen ejercicio que fomenta la concentración. Practicar la autodisciplina, meditar, no distraerse tan a menudo o leer más, son cosas que favorecen nuestra inteligencia. ¿Y qué hacemos con los químicos que pueden dañar nuestro cerebro? Podemos ventilar mejor las habitaciones, comer alimentos orgánicos, usar menos cosméticos. Hay estudios que demuestran que el contenido de yodo en la dieta de los veganos es insuficiente. Y no solo en la de los veganos. Cerca de 1/3 de los adultos europeos no consume suficiente yodo. La carencia de yodo afecta la función tiroidea y puede repercutir en el desarrollo del cerebro. Si lográsemos poner freno a todo eso, a los productos químicos, a los estímulos, si aprendiéramos más en profundidad y usáramos menos dispositivos tecnológicos, ¿volveríamos a ser más inteligentes? Es decir, ¿desencadenaríamos un nuevo efecto Flynn? Supongamos que vivimos en el mundo más desarrollado posible. Todos los niños se alimentan bien, reciben una educación perfecta, tienen desafíos y motivaciones óptimos. En algún momento nos daríamos cuenta de que, por disposición genética, el cerebro no puede ser más rápido. Llegaríamos al límite. Donde todavía podemos lograr grandes avances y aún queda mucho por hacer, es invertir inteligencia en el conocimiento. La inteligencia es la materia prima y la invertimos en conocimiento. Tenemos que aprender matemáticas, comprender conceptos abstractos de la física, tener una idea aproximada de cómo llega la electricidad al enchufe. Ahí hay un gran potencial de mejora. Queda una pregunta. ¿Por qué ese chimpancé es mejor que nosotros con la serie numérica?
Ese chimpancé no es de por sí mejor que el ser humano. Un niño de 6 a 8 años lo hace igual de bien. Con otras palabras, ¿por qué los adultos no pueden competir ni con los niños ni con los simios? Tenemos que combinar todo el tiempo y rápidamente varias áreas del saber, y solo podemos lograrlo si somos muy selectivos con el conocimiento. Por eso, solo recordamos una parte de lo que vivimos en una situación determinada, y a veces 5 números pueden ser demasiados. Que el simio sea más rápido revela algo sobre la ventaja del cerebro humano. Descartamos millones de estímulos para registrar el único importante. Pero nuestros cerebros también pueden desaprender cosas. Y ante todo, cambian constantemente. Por suerte, podemos determinar cómo.